La niña Cubisco, pero buenos días para todos. Tenía mucho tiempo que no predicaba en esta casa y le doy gracias a Dios, por eso quise hacerlo aquí en la capilla. Y sentí muy fuerte cuando llegué. Algo muy lo quiero hacer. Lo quiero hacer y dije, yo quiero empezar. Sentí que era de algo como una deuda. Yo dije, voy a quitar a mis hermanos a hacer eso. Porque cuando yo entré aquí me inundó una presión de recuerdos que me tumbaron duro. Entonces, yo viendo una forma allá en el salón, y hay algunos hermanos que ya se fueron apareciendo. Entonces, fueron mis compañeros de camino como ustedes, entonces yo dije, quiero empezar esta predicación, compartir, más que una predicación, un compartir, porque predicar es alguien, aunque a mí me dicen predicador internacional, porque yo me llamo Polanco y Steven, ¿no? Pero yo no me considero un predicador. Quiero ofrecer este compartir en acción de gracias a Dios por la vida de esos hermanos que caminaron con nosotros y que trabajaron muy duro por esta corriente de gracia y que gracias a mucho trabajo de ellos todo esto fue posible. Como el hermano Horacio, la hermana Isidra, el hermano Ali, la hermana Nayipa, el hermano Evelio, etcétera, etcétera, se me escaparán. Pero entonces yo quiero ofrecer eso y los invito a ustedes a hacer una oración por ellos, en acción de gracias por su vida, porque realmente ellos también fueron misioneros. Entonces, yo quisiera ofrecer una salve, magnífica, una oración hermosa de victoria, la vamos a ofrecer en memoria de ellos. Sé que están en el cielo y algún día los acompañaremos, pero vale la pena no olvidar que hay gente que ha luchado mucho, a veces en el silencio, por esta obra de Dios. Solo Dios lo pagará. El salario lo pagará. Proclama mi alma la grandeza de Dios. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde ahora me felicitará todas las generaciones, porque el poderoso ha obrado y hace maravillas en nosotros. Grande es su amor para todos. Grande es su amor y por siempre. Grande es su hace proezas con su brazo, porque a los soberbios y
Dice, sí, 13. 13. 1, 3, 13. Después de 12, antes de 14. Dice así la palabra de Dios. Dice, en Antioquía, en la iglesia que estaba allí, había profetas y maestros. Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor, ayunaban. El Espíritu Santo, un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo, envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo bajaron al puerto de Seleucia, o de Seleucia, pero no tiene acento, ¿verdad? De Seleucia. Y de allí navegaron hasta Chipre. Llegados a Salamina, comenzaron a anunciar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan les asistía. Esto es palabra de Dios. Me pidieron los hermanos que compartieran sobre esta palabra. Y creo que usted quiera la misión, se quiera al Espíritu Santo y a la palabra, quiera la palabra. Y de verdad que al principio no me costó mucho conectarme porque la veía tan cortita. A veces más bien me sacar de las citas. Y luego fui encontrando una gran riqueza y que me ha ayudado a mí como persona. Pero haciendo ese enlace, digamos, con lo que venimos viviendo en el retiro de este tal Ábrete, podría comprender aquí que nosotros, hablo de mí también, este es un espectáculo que nosotros necesitamos, pero con mucha urgencia, y pedírselo a Dios como don, porque realmente es un don que lo hemos tenido, pero que necesitamos como reabrirlo, que es abrirnos a la acción del Espíritu Santo. Eso es fundamental, imprescindible. Que el cristiano, el creyente, sea el que sea sacerdote, laico, abrirse al Espíritu Santo, porque sin eso no hay misión, sin eso no hay fe, sin eso no hay nada. No hay nada. Sin el Espíritu Santo es un cascarón. La renovación sin el Espíritu Santo es un cascarón. Un grupo de oración sin la presencia del Espíritu Santo es una campana que se usa. Una comunidad que no es habitada por el Espíritu Santo, igual. Un comité de servicio, un consejo diocesano, sin ser guiado por la fuerza del Espíritu Santo, es un culto de gente que se reúne, pero para escucharse a sí mismo, pero no para escuchar a Dios. Y se guiarán por su voz, mas no se guiarán ni guiarán por la voz del Espíritu, por supuesto, por quien está. Entonces, una de las cosas que a mí me llamaba la atención era la figura del apóstol Pablo, que es el que más conozco, de Bernabé, pues, en tu caso. Y me llamaba mucho la atención y quisiera referirme un poco a eso, porque creo que reúne las características de lo que nosotros necesitamos en nuestra vivencia diaria como cristianos, como misioneros, como renovación. Y encontraba yo San Pablo cuando es enviado, porque dice lo que dice, que estaban reunidos, fíjense las condiciones en que estaban reunidos, eso es importante, que más adelante lo vamos a tocar. Es importantísimo el contexto de lo que estaban reunidos, en lo que estaban haciendo. Dice que estaban en Antioquía, en la iglesia en que estaba allí, había profetas y maestros. Bernabé, Simeón, llamado Negro, Lucio, Cirene, Manahem, que se había criado con Herodes y Saulo. Y un día, mientras celebraban el culto al Señor, y ayunaban, pues estaban en adoración. Fundamental. Es una
puerta, un espetar que necesitamos reabrir, porque nosotros sabemos más de salud, ¿verdad? Y la oración hay que pensar mucho esa parte, créanme, porque es mucho más allá de oración, sí. Ya nosotros al nivel al que hemos sido llamados, eso lo tenemos que tener muy claro, a nosotros, por el nivel del llamado y la responsabilidad que sabemos que tenemos, nosotros necesitamos una vida consagrada a la oración. No oracióncita, que me agarró el tarde, me dice la señal de la cruz porque el COVID me deja. Eso no, eso era antes de orar. Porque la oración es suya, la del otro hermano, la mía y la de todos, sostienen la obra que el Señor nos ha comentado llevar a cabo. No hay otra manera. Entonces, una de las cosas que a mí me llama la atención es eso. ¿En qué condiciones habló el Espíritu Santo? Porque en ese ambiente de oración y de ayuno, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos sepárenmelos. Eso es tremendo. Sepárenlos. O sea, apartados del mundo, sacados de entre los hombres para una misión especial, como Él y cada uno de nosotros. Porque si usted no hubiese sido apartado para el Señor, usted no estuviera ahí. Es más, ni siquiera hubiese sentido la necesidad del llamado. Y los que fueron llamados, que no vinieron, adentro tienen una tristeza, porque cuando uno desobedece al Espíritu Santo, no produce alegría. Ajá, sí es verdad. Bueno, entonces, yo estuve a punto de abortar este compartir, pero los hermanos me cargaban la rastra y me cargaban la rastra, pero es el Señor. Sentía que iba a desobedecer algo. Entonces, fíjense, ese ambiente de oración y de ayuno, dice el Espíritu Santo, apártenme a Saulo y a Bernabé. Y dice, y envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. Envíenlos, dice el Espíritu Santo, a la misión para la que los he llamado. Una misión específica. Tremendo eso. Eso es tremendo. Que ellos estaban claros que habían sido apartados, que habían sido elegidos para una misión específica, no para hacer de todo, sino para una misión específica, no para ser toderos, sino para una misión específica. Y eso es muy importante que nosotros como renovación lo tengamos claro, que la renovación ha sido llamada a una misión específica. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Dice, continúa el texto, dice, para envíenlos, para realizar la misión para la que los he llamado. Miren ustedes, punto y seguido. Ayunaron, o sea, habían ayunado, pero volvieron a ayunar. Oraron por ellos, a pesar de que estaban orando antes. Les impusieron las manos, volvieron a orar y los enviaron. O sea que lo que había ahí faltaba de todo, pero oración no faltaba. Cuando hay oración, hay poder. Cuando hay mucha oración, hay mucho poder. Enviados por el Espíritu Santo, verso 4. Bernabé y Saulo bajaron a puerto de Seleucia y de allí navegaron hasta Chipre. Llegados a Salamina, comenzaron a anunciar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Fíjense que apenas llegaron, ¿qué hicieron? Predicar. ¿Por qué? ¿Por qué llegaron a predicar? Porque sabían a quién habían sido enviados. Esto es muy importante. ¿Qué significa esto? Que
San Pablo estaba claro, y eso nosotros lo necesitamos ver, necesitamos descubrir, redescubrir la importancia, hermano, de tener clara y definida lo que es la misión, lo que es la identidad. Y eso Pablo lo dejó muy claro. Si ustedes leen las cartas del apóstol Pablo, creo que en todas, no al principio al final, el saludo de yo, Pablo, apóstol de Cristo, escogido por Dios para llevar para anunciar el Evangelio a todas las naciones. Ese es el saludo de Pablo cuando comienza. Y a veces lo hace al final y a veces al principio y al final. En sus cartas, vean, porque esa es su rúbrica. Yo, Pablo, apóstol de Cristo, llamado por Dios para anunciar el Evangelio a todas las naciones. ¿Qué quiere decir eso? Que él estaba claro en quién era, quién lo había llamado y a qué lo habían llamado. Ahora bien, cuando Pablo es, en este momento, ustedes ven aquí el envío, ustedes como algo rápido, como que de repente lo agarraron, lo metieron ahí, pero no. Antes de suceder todo esto, ha habido un proceso interior que necesitamos contemplarlo brevemente. ¿Por qué? Porque realmente San Pablo, si vemos en Hechos 9, creo que es 9, voy a leerlo rápidamente. Sí, Hechos 9. Ajá, en el verso 9, en el verso 10 miren lo que dice. Para entender un poquito más el contexto de este envío y de esta escogencia y de esta misión. Después de la conversión de Pablo, o sea, en el momento cuando él cae en el proceso de conversión, dice, en el 10, vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías, el Señor lo llamó en una visión. Lo llamó en una visión. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, responde él, aquí estoy, Señor. Ese aquí estoy, Señor, guárdame en su corazón. Y el Señor le dijo, vete enseguida. O sea, no se ponga a pensarlo mucho, es ya. Para mañana es tarde, vete enseguida. El Señor tenía prisa por encontrarse con Pablo. Qué tremendo, ¿no? Y el Señor le dijo, vete enseguida a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrarás rezando. Lo encontrarás rezando. Increíble. Pues acaba de tener una visión, él, Pablo. Un varón llamado Ananías, le está describiendo la visión que él tenía. Él vio que un varón llamado Ananías entraba y le ponía las manos para que recobrara la vista. Pablo había quedado sin vista. Entonces, todo eso yo sé que ustedes lo saben, pero perdónenme que se lo repita, lo quiero compartir. Ananías le respondió, Señor, he oído miren, Ananías, discípulo del Señor. Señor, pero yo he oído a muchos hablar del daño que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora está aquí con poderes del sumo sacerdote para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. O sea, él aclarándole a Dios lo que, como si Dios no supiera. Y eso lo hacemos nosotros a veces. Claro. Muchas veces. Eso me pasa a mí. Claro, a todos. Señor, bueno, entonces, ahora está con poderes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. O sea, los que invocaban el nombre de Cristo. A nosotros nos están recibiendo en este tiempo de otra manera. Ve, le dice, ve. Este hombre, escuchen, es para mí, este hombre es para mí un instrumento escogido. O sea, dentro de lo que dijo, escojo. Una cosa es elegido y el otro es escogido. O sea, elegido como si yo entre lo que tengo muy bueno, quiero el mejor. Tremendo. Bueno, eso es lo que digo yo, no sé si quiero. Dice, ve que este hombre es para mí un instrumento escogido y llevará mi nombre
a las naciones paganas. Qué hermoso. Llevará el evangelio, me dará a conocer, proclamará mi palabra. Los pueblos me conocerán a través de él. Es un instrumento grande y lo escogí porque sé que ese me va a echar pichón. Por eso lo escogí, aunque haya hecho lo que está haciendo, no te pares en eso, porque yo sé que él lo que está haciendo porque cree que me está sirviendo a mí, está equivocado, pero yo le voy a hacer entender el camino correcto, porque cuando él entiende el camino correcto a ese hombre no lo va a parar nadie, y eso es lo que yo necesito. Ese era el pensamiento. Entonces Ananías, ante semejante planteamiento del Señor, yo no aquí ni para preguntar nada de Ananías. Dice que a las naciones paganas y a sus reyes, y también al pueblo de Israel. O sea, la tarea que el Señor le tenía a Pablo era gigante. Titánica. Titánica. No encontraba la palabra. Titánica, gracias, hermano. Un pequeñito Pablo con una responsabilidad del globo terráqueo sobre sus espaldas, nada más y nada menos que para proclamar la luz de Cristo a las naciones, solo movido por la fuerza del Espíritu Santo, porque no tenía más nada. No tenía más nada. El Señor se comprometió con él. Entonces, yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Nosotros, hermanos, no estamos exentos de sufrir. Si somos verdaderos discípulos de Cristo, no estaremos exentos de sufrir por causa de su nombre. Salió Ananías, pobre el Señor, con todo esto que más me queda. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo: hermano Saulo, y una vez le dijo que había que lo había mandado para por si las moscas, ¿no? Yo aquí no va que lo mandaron, ¿no? O sea, yo como que no nada que ver. A mí me dijo el Señor Jesús que se te apareció en el camino. Dice que el Señor le da a Ananías la pista para que esa pista se la dé a él, a Pablo, y Pablo identifique que esa era la visión con que él había tenido y podía aceptar, y ahí hubo comunión por revelación de Dios, tanto en el uno como en el otro. Hubo comunicación sin poder pasar. La razón. Le impuso las manos y le dice: el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno, repleto del Espíritu Santo, para que quedes lleno del Espíritu Santo. Hermanos, yo necesito y le pido a Dios que yo pueda ser un servidor lleno del Espíritu Santo. Amén. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado, y después comió y recobró su fuerza. Palabra de Dios. Entonces, regreso al 13. Me tienen paciencia y vamos llegando poco a poco. A veces yo voy mucho para allá y para acá, pero ahí vamos. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Pablo era un hombre que cuando fue enviado aquí en el capítulo 13, era un hombre que ya estaba maduro para la misión. Estaba listo para arrancar. No fue que lo escogió, que ya venía con una preparación, el Señor ya lo venía trabajando. Pablo era un hombre de oración, de mucha oración. Pablo era un hombre de ayuno.
Pablo era un hombre que estaba convencido de lo que era servir a Dios. Pablo sentía el deseo de servir a Dios. Y Pablo era un hombre que no perdía tiempo entre las cosas de Pablo, que no perdía tiempo. No perdía tiempo. Eso tenemos que tener en cuenta, no perder tiempo en la misión. Muy bien. Yo encontraba un material, algunos lo conocen, otros no, porque esta oficina ya no existe con este nombre. Se llama ahora, eso era cuando existía Iberes. Chávez. Okay. Bueno, esto es del año, no voy a decir la fecha. Bueno, esto me llegaba a mí cuando yo era delegado nacional y yo lo trabajábamos mucho en los grupos de oración. Eso desapareció, ese tipo de trabajo en el grupo de oración ya no se hace. Eso se sacaba mucho. Pero voy a leer un pedacito solamente para reforzar lo de Pablo. ¿Sí? Dice, hablando de aquí de reavivando los dones del Espíritu. Dice, hablando de fortaleza. Dice, los dones, fuerza para la misión. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. La palabra griega, esto es lo que me llama la atención. La palabra griega, fuerza, es dinamis. Dynamics. Derivamos la palabra dinamita o explosivo. El Espíritu Santo pretende ser explosivo en nuestras vidas. Dinamita. Pablo era un hombre dinamita. Donde llegaba, prendía fuego y estallaba todo. Mire lo que se escogió el Señor. Un hombre dinamita. La renovación tiene que ser dinamita. He venido a la tierra a traer fuego y cuánto deseo que esté ardiendo, dice el Señor. Ser bautizado en el Espíritu Santo pretende ser más que una experiencia de conversión, pretende ser una llamada llena de fuerza para salir a ser testigos de Cristo. Dynamics. Usted sabe que a mí sí me suele suceder esta cosa. Hace poco tuve una enseñanza con unos hermanos del católico, que a mí me dio un misionero para que me ayudara con un tema que se llamaba, para que hablara sobre la misión, precisamente sobre el tema, ayúdenme con el tema de la misión. Y entonces yo veía todo, yo veía que nos lloraba, que muy distinto. Entonces me dieron una cornetica así, para yo aquí el micrófono. Y me llamó muchísimo la atención que cuando yo voy a agarrar el micrófono, dice la pila, batería baja. Bueno, yo dije, yo no sé si se dio, se lo ustedes, pero aquí hay alguien, batería baja. Bueno, entonces, fíjate, aquí hay dinamita. Gloria a Dios. Entonces dice, en la tercio milenio contendiente, es un documento de iglesia. El Papa Juan Pablo II dice, también en nuestros días el Espíritu es el agente principal de la nueva evangelización. Y mire lo que dice Pablo. Dice, los dones espirituales son una parte integral, o sea, forman parte imprescindible, dice, de la misión de evangelización. Pablo utiliza tres palabras para los dones carismáticos: dones, servicios y obras de fuerza. Las tres se utilizan para recalcar que los dones son para la obra de propagación de la iglesia. Sin estos dones no hay fuerza en la evangelización. Y sin evangelización los dones desaparecen. ¿Cómo les parece? Bueno, no les sigo hablando porque tiene un tema todo, pero si quiero una copia de la pobre, ¿verdad? No, tengo
Bueno, total, avanzo. Entonces, yo quiero ir a una parte muy importante. Ya que voy a la segunda parte de la enseñanza, ya casi termino. Dice lo siguiente: la importancia de la identidad de padre y de hablar con Dios. Eso tenemos nosotros que revisarlo y arreglarlo, tanto en lo comunitario como en lo personal. Porque si se pierde la identidad, fracasa la misión. Categórico, matemático. Y eso es tan cierto que al diablo, uno de sus trabajos, él trabaja mucho en los creyentes, haciendo perder la claridad de su identidad. ¿Para qué he sido llamado? ¿Para qué soy? Por eso es que hay mucha discriminación en todo nivel, la familia, los muchachos, etc. Y miren ustedes que eso de buscar la pérdida de la identidad, porque eso debilita, el diablo lo intentó personalmente con nuestro Señor Jesucristo. Lo intentó. Si nosotros nos vamos rápidamente a Lucas 4, rapidito, no son rápidos, pero ya llegué. Miren lo que dice, lo voy a leer rápido para no perder tiempo. Dice lo siguiente: Jesús volvió de las orillas del río Jordán lleno del Espíritu Santo y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. En todo ese tiempo no comía nada y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios. Más adelante dice: lo llevó después el diablo a un lugar más alto, le mostró un instante todas las naciones del mundo, le dijo: te daré poder sobre estos pueblos y sus riquezas serán tuyas, porque me las ha entregado a mí y yo se las doy a quien quiero. Si te arrodillas y me adoras, todo lo que será tuyo. Jesús le replicó: solo al Señor adorarás, solo a Dios adorarás, y a Él solo servirás. A continuación el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso en la muralla muy alta, diciéndole: si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Si eres hijo de Dios. El Señor le contestó con la palabra, y el diablo, al ver que había agotado todas las formas de la tentación, se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad. ¿Qué estaba intentando él? Como Jesús era humano, haciendo dudar de si de veras él era hijo de Dios. Él se le estaba metiendo por ahí. Pero dice que como no pudo, porque Jesús se abrazó a las Escrituras, que eso es un detalle importante para nosotros como renovación. No podemos perder de vista que nosotros fuimos enseñados a ser guiados por las Escrituras, que pedimos palabra para todo. Entonces, dice que para otra oportunidad, y eso esa oportunidad la vamos a ver en Mateo 27. En el momento en que nuestro Señor Jesucristo estaba colgando de la cruz, se le presenta al diablo, pero de otra manera. 27, dice, en el 51, dice: uno de los que estaban con Jesús sacó la espada y yo, no, más adelante, dice: no sabes que podía empujar a uno. Ya que se me perdió, 40, 40. Tú que destruyes el santuario y en 3 días lo levantas, hermano. Sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, y baja de la cruz. Esa es la que usted está buscando, hermano. Si eres hijo de Dios, si eres ¿Cuál es hijo la de Dios, cita? si eres hijo de Dios, o sea, con la 40. misma alabanza, 40. pero lo que buscaba 40. era precisamente eso. Versículo. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es importante para nosotros? Poder tener claro que la renovación necesita.
identidad. Su identidad. Porque cuando mantenemos la identidad, la misión se da y el Espíritu Santo fluye. ¿Por qué? Porque cuando la renovación, o tú o la comunidad sabe para qué fue apartada y qué fue la misión que le encomendó, el Espíritu Santo le va a asistir, porque dice, libro de Hechos 5:32, creo, que el Espíritu Santo les da a los que le obedecen. Hechos 5:32. Ahora, el Espíritu Santo les da a quién? A los que le obedecen. ¿Qué fue lo que dio el Espíritu Santo en Pablo? Un potencial inmenso de ser un hombre obediente a la voz del Espíritu Santo. San Pablo, una de las cosas que San Pablo tuvo en su vida es que para él era muy común ser guiado por el Espíritu y su oído estaba acostumbrado a oír la voz del Espíritu. Mientras más obedientes somos a la voz del Espíritu, nuestro oído la detecta más. Y si no, que me diga a mí, uno que toca guitarra, que sabe cuando una guitarra está desafinada a kilómetros. Si toca guitarra. Claro, tiene oído. Ok, entonces fíjense, San Pablo, para San Pablo, era muy importante, una vez que él quedó claro, San Pablo cambió de ruta, pero en la ruta del Señor, en la ruta de ser guiado por el Señor, con la claridad de que había sido apartado, de que había sido encomendada a una misión, y él se entregó a la misión por entero, dio la vida por la misión. A partir de ese momento, ya Pablo era otro Pablo, no era Saulo, era Pablo. Y para Pablo era muy importante, demasiado importante, obedecer a Dios. Para Pablo era muy importante sentirse seguro de que lo que estaba haciendo estaba en el centro de la voluntad de Dios, porque él era fiel a Dios y a la misión de Dios, o sea, fiel a Dios y a la obra que le había encomendado. Y entonces él estaba pendiente, porque él estaba consciente del tamaño de la responsabilidad que estaba sobre sus hombros, y él sabía que si no era guiado por Dios iba a ser un fracaso, tanto él como la misión. Por eso San Pablo siempre estuvo pendiente y se aseguraba de estar haciendo que las cosas estuviesen bien hechas conforme a la voluntad, porque para San Pablo no era hacer cosas bien hechas o cosas bonitas. Para San Pablo no era importante que fuera algo que le quedó perfecto. Para San Pablo lo importante era que lo poco o mucho que él hiciera fuera voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque él conocía de Cristo ya y sabía de la voz del Espíritu Santo en el desierto cuando dijo, este es mi Hijo amado en el que encuentro mis complacencias, escuche. Y él quería ser un hombre que a los ojos de Dios también en él encontrará sus complacencias. En la vejez. Una gran pregunta es, y esa me la hago, Señor, yo a veces quisiera preguntarte qué opinas de mí. Yo lo digo, puede ser un atrevimiento, una falta de respeto, pero yo digo, Señor, ¿sabes que a veces me gustaría saber qué piensas de mí? Si lo que yo hago te gusta, si lo que yo hago te agrada, Señor, te agrada, Señor, lo que yo hago. A veces me llegan esos. Buena pregunta. Sí, dirá el Señor, no te la pones. No te la pones. Pregunta sin respuesta. O batería baja. Batería baja. Batería baja. Entonces, para San Pablo era eso. Y oigan, hermanos, miren, créanmelo, nosotros necesitamos, yo lo siento así, nosotros en lo personal necesitamos tumbar muchas cosas para poder pasearnos y ser habitados por el Espíritu.
El Señor no quiere Él no quiere que para nosotros, en nuestros corazones, sea el número uno. Él no quiere que Él sea el número uno. Él quiere ser todo. Porque si tú tienes un número uno, tienes otros amores. Y Él no quería que tu corazón esté desgastado con otros amores, porque Él quiere que todo tu corazón sea de Él. Y saben una cosa, cuando nosotros empecemos a amar fuertemente a Dios, seremos grandes servidores de Dios, porque el que ama grandemente, sirve grandemente, sirve. Nosotros necesitamos descubrir el valor de amar a Cristo de verdad, de entregarle nuestro corazón, porque no se trata de hacer cosas bonitas, ni buenas, ni bien hechas, sino que las que estén hechas en el centro de la voluntad de Dios. Esta mañana nos decían, si el Señor no construye casa, en vano trabajan los obreros. Muy bonito, muy hermoso, pero no fue eso lo que yo le pedí. Necesitamos dejar de renovar eso de que las ofrendas ya, ofrenda, el vino, el pan, la velita. Le entregamos esta vela, perdónenme, pero ofrendas es mentira. ¿Saben qué? Las flores. Dice en su palabra, entréguense ustedes mismos como ofrendas vivas. Romanos 12:2. Entréguense ustedes mismos como ofrendas vivas. La ofrenda que Dios quiere en el altar no es la vela, es tú. San Pablo es una ofrenda viva, por eso lo escribía. Y San Pablo le escribe a Timoteo, trata de estar siempre disponible, trata de estar siempre disponible, trata de estar siempre a disposición de Dios. Se lo escribe, ¿lo han leído? Sí. A Timoteo. Él era su discípulo, pero Pablo se lo escribe porque él lo vivía, porque él estaba siempre disponible para Dios. Nosotros necesitamos descubrir esa dimensión que no se hace sin la fuerza del Espíritu de estar siempre disponibles para Dios. ¿Sabe cuándo uno está siempre disponible para Dios? Cuando uno ama mucho. Porque cuando usted se enamora de su novia, usted está siempre disponible para ella. A la que sea, con el clima que sea, porque usted ama. No hay impedimento. Y la esposa, la novia lo recibe a usted, así no llegue sin nada. Porque lo que me interesa es que usted llegue, porque ella lo quiere estar porque lo ama. Es la condición. Eso es lo que el Señor quiere. Miren, hay una pequeña historia rapidito de un señor, yo no sé si ya la conté, si la contaron, ya sabes, que en base a esto, todo esto es así. El Señor quiere de la renovación no muchas obras bonitas, sino que sean obras que cuiden. ¿Saben? La obra que Dios le pide la renovación de esos discípulos que aman a Cristo, que lo conozcan, que lo amen, que lo sientan. Un señor llegó a la casa, tocó la puerta. La esposa corre a abrir. Cuando ve el esposo con un ramo de flores en la mano, y la esposa se derrite. Y una vez dice: ¿me has traído flores? ¡Qué emoción! ¿Has estado pensando en el día en mí? No lo puedo creer. Y esa maravilla del esposo le dice: no, es que un compañero compró un ramo de flores y se lo dejó en la cocina y yo lo traje para que quiera. La esposa muy sabia, agarra el ramo de flores con mucho poder y mucha delicadeza y lo coloca en un hermoso carbón en la sala, en la mesa más bonita. Y las vecinas, las compañeras: ¡qué maravilla de esposo! ¡Qué hermosura! ¡Qué envidia! Ella no decía nada, porque en el silencio de su corazón sabía que su esposo le había entregado todas las cosas menos por eso. Nosotros tenemos que tener cuidado de no estar entregándole al Señor cosas que Él quiere que se muy corazón. No hay otra manera posible de hacer lo que hizo San Pablo. Tenemos que pedir al Señor, que yo pueda amarte con toda mi mente, con toda mi fuerza, con todo mi corazón. Dándoselo, Señor, que lo demás viene solo. Porque el que mucho ama, mucho hace.
poco ama todo le cuesta. Ay, sí. Si es un retiro, todo tengo plata, va a llover, le digo un sacudo, etcétera, etcétera. Porque no se ama. Somos tibios. Necesitamos ser fuego por dentro. Entonces, miren ustedes, voy a ir a Gálatas 2 rápidamente porque creo que se me terminó un poco el tiempo. Gálatas 2. Todavía tiene tiempo. Miren, para Gálatas 2, lo voy a leer. Gálatas 2, si quieren lo buscan, me siguen, porque cambia un poco la traducción. Miren, Gálatas 2, capítulo 2, miren lo que ocurre aquí con Pablo. Un detalle importantísimo para nosotros, en lo personal y como renovación. Dice, hace 14 años, San Pablo, después de estar trabajando 14 años, le han dado Pablo, ¿sabe qué dijo Pablo? ¿Será que lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo bien? Después de 14 años de misión, ¿saben qué hacen? Y ya lo voy a poner en contacto con los discípulos y les voy a preguntar. Y les voy a decir qué es lo que estoy haciendo para que me digan si estoy bien o voy mal. Y miren lo que dice. Hace 14 años subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé. Ya andaba con Bernabé otra vez, todavía. Llevando a Tito, ya ven la nota, llevando a Tito con nosotros, siguiendo una revelación, fui para exponerles el evangelio, o sea, para decirles de qué manera estaba anunciando él, de qué manera estaba mencionando, que anuncio a los paganos. Me entrevisté con los dirigentes en una reunión privada, o sea, se reunieron con el comité. ¿Y el consejo? Y el consejo. Miren, me entrevisté con los dirigentes en una reunión privada, no sea que estuviese haciendo o hubiera hecho un trabajo que no sirve. Y era San Pablo, que queda para mí. Ajá. Que no pregunto y a veces hago cosas por mi cuenta. Por mi cuenta. Miren, si nosotros, tanto los unos como nosotros, no nos hacemos dependientes de la palabra de Dios y de estar revisando por dónde va nuestra ruta, podemos terminar haciendo cosas parecidas a lo que nos mandaron, pero no lo que nos mandaron, porque necesitamos mucho discernimiento, porque el discernimiento nos ayuda a descubrir entre lo que es verdad y lo que se parece muchísimo a la verdad. Y ese es un don que da el Espíritu. Entonces, San Pablo, que era conocedor de las Escrituras, sabía que él podía, por sus emociones, puede ser engañado por el corazón. Porque él sabía que la palabra decía en Jeremías 17:9, no hay nada más torcido que el corazón del hombre. ¿Quién podrá entenderlo? Y nosotros tenemos que cuidarnos de eso, por los impulsos del corazón que nos hacen inventar agendas, misiones, porque lo sentimos en el corazón, nos emocionamos con eso, hacemos planes. Y como yo dije en Santana el otro día, no se los espero ni escuchar porque la mayoría estaba durmiendo cuando yo hablé. Entonces, Porque era muy tarde. Sí, claro, yo entiendo, no, pero es un comentario, sí, yo entiendo. Yo lo perdono. Eso fue publicidad. ¿Por qué? Porque podemos correr el riesgo de estar haciendo que hemos caído mucho en lo personal, no sé si ustedes, es en nosotros hacer cosas, planificar cosas, hacer una agenda por un mes, por 6 meses, y después decir, Señor, vamos a orar. Señor, que este retiro no se caiga, pero usted, ¿por qué no lo antes? O sea, usted primero lo hace y después le pide al Señor que me bendiga. Como la mujer no ora cuando se va a casar, no le pide al Señor discernimiento si ese novio es el esposo, pero cuando se está separando, dice, mira, no se me resuelve ese problema. Ahora sí. O sea, es al revés. Fíjate que en San Pablo el envío del Espíritu Santo es algo que ocurre después de un proceso. No fue que lo mandaron y oramos por él. A ver qué sale, a ver si la pegamos con esa elección. No es a ver si la pegamos. Porque las cosas de Dios se hacen a la manera de Dios, porque a Dios se le sirve
no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Porque somos servidores de Dios y el servidor de Dios está bajo el reinado y el señorío de Jesucristo, que es el Señor y el dueño de la obra. Es interesante. Es interesante. Entre ser nosotros muy humanos a ser muy llenos del Espíritu Santo. Intentemos para que vean que muchas cosas se van a caer en nuestra vida, muchos esquemas se van a desbaratar y muchas cosas van a cobrar vida. ¿Saben por qué? Porque la misión es vida. Entonces, aquí nosotros vemos esa parte, ese aspecto de poder nosotros no dejarnos llevar por el corazón, sino por la voz del Espíritu que se encuentra a través de la palabra. Pero miren qué bonito discernimiento, para ya pasar a la parte casi final. Es la siguiente, que San Pablo nos deja mucho que decir con esa actitud de ir a preguntarle a los dirigentes de esa época. Porque nosotros en este tiempo, como renovación, tenemos que cuidarnos en ese detalle. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos preguntarle a la iglesia. No es pedir permiso así como a ultranza, porque si no, no. Porque yo tengo que pedir permiso para no enseñar, no. Es revisar a la luz de la iglesia si lo que estamos haciendo va por el camino de Dios. Porque el Espíritu Santo le habló a ellos, pero nosotros el Espíritu Santo nos está hablando en este tiempo a través de la iglesia. Porque no por nada se reunieron todos los obispos, cardenales, etc. en Santo Domingo para ver si. ¿Ustedes saben cuál era la intención de esa conferencia? Revisar el camino por donde corregir el camino, luego se lo entregan a la iglesia para que a su vez ellos lo vean. Sacerdotes, se les aceptará a ellos. Por eso aparece el Concilio Vaticano II, este decreto de Allentes, que es un hermoso decreto, y sale a la luz de eso, por las necesidades de ver el camino y escuchar la voz del Espíritu Santo. Medellín, Puebla, Santo Domingo y Atlanta, que ahorita está como desaparecido porque nadie ve esto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Miren ustedes, les voy a decir, les voy a leer un numeral aquí, les voy a leer este numeral, para que se den cuenta ustedes de lo que estamos hablando, porque yo sé que ustedes entienden que ustedes son unos grandes servidores, son unos grandísimos servidores. Y numeral 150, pues si lo quieran anotar. Dice, a partir de Pentecostés, la iglesia experimenta de inmediato fecundas irrupciones, brotes del Espíritu Santo, vitalidad divina, que se expresa en diversos dones y carismas y variados oficios que edifican la iglesia y sirven a la evangelización. Por estos dones del Espíritu, la comunidad extiende el ministerio salvífico del Señor. Es que la misión es así. El ministerio salvífico del Señor hasta que Él de nuevo se manifieste al final de los tiempos. O sea, nosotros, la iglesia se llama a evangelizar y a anunciar a Jesucristo hasta que vuelva a venir. Ojalá que nos consiga aquí, nos ocupados haciendo la tarea. Porque miren lo que dice. Cuando Él se manifieste al final de los tiempos, el Señor tiene, ¿verdad? El Señor bueno. ¿O no? Sí. Claro. Pero miren lo que dice aquí, que es lo que quiero que detallen. El Espíritu en la iglesia forja misioneros decididos y valientes como Pedro y Pablo. El Espíritu Santo en la iglesia forja misioneros decididos y valientes como Pedro y Pablo. Oigan esto. Señalan los lugares que deben ser evangelizados.
señala los lugares que deben ser evangelizados y elige a quienes deben hacerlo. Tremendo. Muestra los lugares y dice a quienes tienen que mandar. A mí, yo no sé si a mí me mandaban aquí por la hoja del Espíritu porque el hermano no se equivocó, pero yo sí sé que el Espíritu Santo necesita ese efectar de nosotros, que le abramos la puerta al Espíritu, porque eso nos va a garantizar ser guiados por el Espíritu y vamos a sentir la seguridad de Pablo de que vamos por el camino correcto. Porque San Pablo más adelante dice que es aprobado, dice que sí, que va bien, que gracias a Dios, que unos hermanos se trataron de mal. Bueno, eso ya quedó claro, ¿verdad? Entonces no voy a hablar más de eso. Entonces fíjense ustedes que viene la otra parte. Miren, uno de los, esta parte de la que voy a tocar, no importa que no diga lo demás, pero esto que bien sí lo quiero decir. Miren, nosotros no podemos equivocarnos, pero ni así, pues si perdemos. La palabra nos indica a nosotros si vamos bien o mal. San Pablo no tenía la Biblia como nosotros ahora, ¿verdad? Miren, dice la palabra de Dios, si ustedes permanecen en mí, ustedes darán mucho. Un símbolo, un signo visible, tangible, de que estamos permaneciendo en el Señor, es por los frutos. Dice el Señor, porque si permanecen en mí, dice, van a producir mucho fruto. Pero miren lo que dice, si permanecen en mi palabra, serán mis verdaderos discípulos. O sea, que hay verdaderos discípulos y hay discípulos que no son verdaderos. ¿Quién es el discípulo verdadero? El que permanece en su palabra. ¿Y quién es el que permanece en su palabra? El que la escucha. Y la guarda. El que vive para la palabra es un verdadero discípulo. Los demás serán canciones, serán conciertos, serán danzas y todo lo que usted quiera, pero seguimos con los trapos viejos por dentro. Porque no se trata de hacer, no se trata, el Señor no nos ha enviado a entretener a los cristianos, nos ha enviado a salvar a los cristianos. Bueno, que no son cristianos, pero que se vuelvan. Disculpe, Pablo, Juan 15, ¿qué? El versículo. Mire, véase todo Juan 15, eso está en Juan 15, 5, pero usted véase todo Juan 15, que es una tremenda, usted lo sabe. Entonces fíjate lo siguiente, esos dos elementos. Y otra cosa que dice, sí, el pámpano le da fruto, mi padre lo limpia para que dé más fruto. Sí, o sea, las ramas, yo tengo una traducción un poco extraña. Entonces, la limpia, para que dé fruto. Esa limpieza duele. A nosotros no nos gusta que nos digan nada, porque nos ofendemos. A nosotros no nos gusta que nos corrijan, que nos ofendemos. Hay discípulos, servidores, que hay casi que tirar una alfombra roja cuando entran a la casa. Y no se les puede decir nada. O a mí. O sea, y miren ustedes esto. El Espíritu Santo es algo que obedece. Ya lo dije. ¿Perdón? ¿Qué dijo? No, hay que orar para que el Señor sane. No, ok, dice, voy, nada que la hermana me dice, sí, tranquila, dice que la rige, que el Espíritu, no lo digo yo, lo dice la palabra, el Espíritu Santo le es concedido a los que le obedecen,
Hechos 5:30. Entonces esto es importante. Y esto de obedecer, escúchenme, lo vamos a ver ahorita clarito. Tiene la parte de la que tiene acá. Hermano. Porque la obediencia y la fidelidad al envío nos darán una gran cosecha. ¿Por qué? Porque solo queda el Señor, solo unidos al Señor, la rama de frutos. Y la manera de estar unido al Señor es guardando la palabra. Guardando la palabra. No hay otra manera. Porque el árbol que no tiene a Dios no puede dar a Dios. Ustedes estaban en un grupo de oración y había una mano lechosa ahí, pero estaba los hermanos. Hermanos, estaban porque era lechosa. Y uno decía, porque lo regaron bien, porque no tiene Dios, porque le da el sur, porque le da. Y no, da lechosa porque es lechosa. Si nosotros somos de Cristo, los frutos son de Cristo. No pueden ser otros. Entonces, esto también me indica que necesitamos estar muchísimo más tiempo a los pies del Señor, orando, escuchando, etcétera, etcétera. Miren, sin ayuda del Espíritu Santo, sin obediencia a la palabra, todo va a ser un sacrificio, una batalla, un cansancio, un agotamiento, un martirio, una obstinación. Me cansa, todo me molesta, hasta cuando llegue el padre, hasta cuando llegue el animador, hasta ya el grupo no me gusta, ya la comunidad no me gusta. Y la comunidad se van a volver a pleitos, grupo, oración, otra cosa. Etcétera, etcétera. Es un signo de que eso no son los frutos de una comunidad o grupo que esté bajo el señorío del Señor. En su comunidad hay peleas, divisiones, una falta de ganas de misionar, una falta de emoción por la oración, etcétera, etcétera. No tengo tiempo para nada. A las 7:30 la convocatoria llego a las 8, hasta las 9, yo me fui a las 8:30 porque me acordé que dejé la estufa prendida. Todas esas cosas son frutos de que nosotros no andamos bien. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros necesitamos tener muy en cuenta si nosotros estamos yendo para donde el Señor nos mandó y hacer lo que el Señor nos mandó. Porque si no, todo se va a ver una cosa. Entonces ya no seremos dinamita, sino pólvora mojada. Un grupo de oración no puede ser pólvora mojada, etcétera, etcétera. Bueno, yo quiero entrar a un tema que es con el que yo no me quiero ir sin eso. Usted me lo permite porque ya no sé cuánto tiempo, tengo mucho tiempo. No, como una hora. No, pero vamos bien. Vamos bien tarde. Pablito, esta cita para que la añade los hermanos, lo de Pablo, en Gálatas 4:19, hijos míos, de nuevo sufro los dolores del alumbramiento hasta que Cristo se forme en ustedes. Ok, yo quiero leer esto rapidito porque yo sé que el tiempo cuenta y yo sé que ustedes también ya están pensando en la palabra. Miren, ¿Gálatas qué? 4:19. escuchen esta. Están pensando en la palabra. Bueno, escuchen, esta lectura que es demasiado importante. No la voy a leer completa, pero aquí vamos a encontrar una radiografía impresionante. Ya vamos a ver. Vamos a tomar el libro de Jonás, capítulo 1. No lo vamos a leer todo, solamente una parte. Jonás, dice así. ¿La puedo leer? Sí. La palabra de Yahvé fue dirigida a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: levanta, vete a Nínive, la ciudad grande, y predica contra ellos, porque su maldad ha subido bastante. Se levantó Jonás, el
huir, atarse, lejos de la presencia de Dios. Descendió a Jaffa, donde encontró un barco que salía a la Tarsa. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsa, lejos del rostro de Dios. Eso es tremendo. Jonás escuchó la voz que el Señor le dijo: vete para Nínive. Y él dijo: sí, Señor. Y agarró a Tarsa. Ya lo mandaron a San Antonio y agarró pavadinas. Y encima de eso pagó un pasaje para irse de la presencia, para huir de la presencia de Dios. Entonces, fíjense ustedes que es lo contrario al Pablo obediente y al Ananías obediente, que se fue de una vez hacia donde lo había mandado, acá se la recta, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está la antítesis. Pero más aún, pagó. Miren, ¿ustedes no se han dado cuenta que nosotros a veces pagamos por estar lejos de Dios? ¿Usted cree que un teléfono caro eso lo acerca a Dios 20 horas en el día? Unos aparatos de tecnología, de juegos, videojuegos, no sé qué, para la casa que son carísimos, para que los hijos aprendan cosas que nunca deberían haber aprendido. Y así por el estilo, porque no se trata de hacer esa lista. Pero a veces hay cosas que nosotros tenemos que realizar, porque uno con el tiempo agarra tanta confianza con Dios que empieza a buscarle la vuelta para no hacer lo que me mandó. Porque como eres misericordioso, como eres paciente, como es que hay que perdonar 70 veces 7 y a mí me ha perdonado 40 nomás. Cosas así. Entonces, esto es muy importante por lo siguiente. Se levantó Jonás, pero se fue a huir a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé. Descendió a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis, pagó su pasaje. Ahí sí pagó. No pagó para ir a la vida. Pero para eso sí tuvo plata, prestó. Es una vendimia y todo. Para eso sí tuvo plata, escucha. Para eso sí tuvo plata. Para eso sí. Entonces, les voy a decir una cosa, y perdonen que es un poco atrevida, pero nosotros he visto que se montan grandes eventos espirituales que costan una fortuna y solamente entretienen a la gente y no la llevan a Dios. Gracias. Los mantienen en subidones espirituales. Un viernes en la noche hasta las 12 en un concierto con con un artista que hay que pagar el hotel, el guardaespaldas, transporte, comida, el hotel 5 estrellas, etcétera, etcétera, carros, plazas. Eso sí lo pagamos. Pero un retiro que vale 60,000 pesos a escuchar al Señor de un pobre padre predicador pargatudo como yo, no, porque ¿quién es él? ¿Por qué? Porque es muy importante saber nosotros estar revisando cómo está nuestra ubicación en el GPS con el Señor. Ahora continúo con esta parte, que es la siguiente. Dice: pero Yahvé envió un fuerte viento, uy, esto es tremendo, pero Yahvé envió un fuerte viento sobre el mar, causando una tempestad tan grande que el barco amenazaba hundirse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaba a su Dios. Después echaron la carga al barco para tratar de salvar el barco porque estaba que se hundía y tiraron la carga al mar. Dicen, echaron la carga al mar para sacarlo de peso. Tampoco, no hizo nada. Mientras tanto había bajado al fondo del barco. Jonás, mientras tanto, había bajado al fondo del barco para tomar descanso y dormía profundamente. O sea, no quiero reuniones, no quiero retiro, no quiero reunión de comunidad, ni que me llamen la pared de teléfono. No quiero saber nada de lo que me mandó Dios.
El capitán pensó lo mismo. Se echó las que te conté al hombro. Dijo, el capitán se acercó y él le dijo, ¿cómo estás durmiendo? O sea, en medio de este desastre, ustedes ni siquiera se inmutan. Oye, usted no está viendo el desastre que está ocurriendo en su grupo de oración. Y usted para terror. Es que se las había echado al hombro. Sí, bueno. Ah, el sí. capitán se acercó y le dijo, ¿cómo estás? Claro. Levántate, miren. Era uno que no conocía a Dios, uno que no era cristiano. Que a veces nos pasa. A veces Sí. los cristianos nos dicen a nosotros, ¿cómo no era que usted iba a los grupos? Ajá. Y entonces, ¿por qué está pasando eso? No, porque ese grupo no era mío. Así dice. ¿Cómo estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás se acuerde de nosotros y no pereceremos. Miren ustedes lo importante. Cuando uno deja de hacer las cosas, no perece uno. Por ahí lo dijeron ayer, pero nosotros son los que vienen atrás conmigo. Usted puede abandonar el grupo, se puede esconder como nada, pero usted es responsable de esas almas. Porque es una misión. A mí me pasó una vez, yo no quería saber de un grupo de oración que se hacía en el cementerio. ¿Recuerdan, mamita? En el cementerio. Yo vivía cerca. Yo, por problemas de estar escuchando el corazón, yo dije, no vuelvo más, no quiero saber del grupo. Y yo era el que cargaba ese grupo. Y un día yo cargaba una mujer a guardar un carro, cuando yo bajaba, el grupo eran los martes. Y yo bajaba, yo siempre me escapaba, nunca me veía. Un martes yo fui a guardar el camino donde yo trabajaba y lo guardé acá y bajé tranquilo. Cuando me di cuenta, estaba cerca de la puerta del grupo. Yo, ¡ay, no! Y me devolví. Me di la vuelta por detrás de un edificio. Jonás. Me pasó, lo digo de veras, me ocurrió eso. Entonces, di la vuelta. Y miren, le voy a decir, la avenida Venezuela es esta. Y yo pasaba así a mi casa para allá. Di la vuelta. Y la capilla quedaba aquí. Junto al frente. Yo pasé así. Les puedo garantizar, de verdad ahí está lo que me pasó. Cuando iba en todo el centro de la mitad, el medio de la avenida, frente a la capillita donde estaban las personas que me reunían, sentí clarito una voz, pero inequívocamente la sentí, que me dijo, así, y el Señor sabe que no están como ovejas sin pastor. Yo llegué eso me activó. Llegué a mi esposa y me dijo, por favor, préstame una camisita, una camisa, que me lo traigo. Sí, eso. Porque ella sabía que yo no bueno, porque yo era con Pablo. Y me fui. Cuando llego a la capilla, lo recuerdo como si fuera ahorita. Entro y había unas señoras reunidas así, habían acomodado las manos en círculo. Cuando me ven a mí, exclaman a una voz como si se hubieran puesto: gloria a Dios, estamos pidiendo al Señor que nos ungiera a alguien porque estamos como ovejas sin pastor. ¿Qué entendí yo? Que yo estaba huyendo de la responsabilidad, que era responsable de esos hermanos y que los grupos de oración son obra de Dios. Y Él las entiende y descuida. ¡Ojo con eso! Eso me pasó. No es mi historia ni cuento, no me lo contaron los de mí. Ahí comprobé yo que los grupos de oración forman parte del plan de Dios y que a Jesús le duele cuando los grupos de oración son tirados. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando se acaba el fuego del Espíritu, cuando se le cierra la puerta al Espíritu. Yo necesitaba que alguien me abre la puerta y el Señor me la tocó, casi que me la tumba. Que hago responsable de eso. Nosotros somos responsables de muchas almas en esta chiga. Y la renovación ha oído claramente la voz. Porque esta renovación está en el mundo entero. Esto no es ninguna casualidad. Pero de eso no van a pedir cuentas. Y la obra de Dios no se sostiene si no viven en santidad.
Porque Lucas 1:74 dice, porque el Señor nos libró de nuestros enemigos para que vivamos todos los días de nuestra vida en santidad y justicia. Porque a Dios se le sirve a la manera de Dios. Entonces, dimos Lucas 1:74. Sí, Señor. Como estás durmiendo, entiendo lo que pasa, echamos suerte y la suerte. Después dijeron unos a otros, entre ellos mismos conversaron. Echemos suerte para saber quién nos trajo este mal. Porque esto no venía así, esto venía bien. Y la suerte cayó jamás. Entonces le dijeron, tiene que haber un causante de nuestra desgracia, dijeron ellos, entre nosotros. Tiene que haber un causante de este desastre que está ocurriendo. Tiene que haber aquí un responsable que está originando esta debacle, porque esto no era así. Ese era el discernimiento de ellos. Tiene que haber un causante de nuestra desgracia. Enséñanos cuál es tu oficio. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué estás haciendo algo que ofenda a tu Dios? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? O sea, lo raquetearon, lo explicaron, porque ellos necesitaban saber el origen de esa desgracia. Estaban perdiendo el barco y la carga. Entonces, se confesó, dijo un acto de contrición y dijo, es que yo soy hebreo, temo a Dios, pero no le hago caso. Dios del cielo que hizo el mar y toda la tierra, pero no le hago caso. Aquellos hombres tuvieron miedo. Tú no respetas a tu Dios. ¿Cómo? Tú no le haces caso a tu Dios. ¿Cómo se te ocurre eso? Pues ahora, ¿qué es lo que has hecho? Pues ahora esos hombres sabían que huían de la presencia de Dios. Como muchos son. Le dijeron, ¿qué haremos contigo para que se calme el mar? Para que se acabe esta desgracia. Pues el mar se embravecía cada vez más. Jonás le contestó, llévenme y tírenme al mar, ¿qué más? Y lo tiraron al mar. Dice, tírenme al mar, y yo sé que cuando me tiren, todo se arregla, porque ya no va a estar aquí, causando problemas por mi causa. Porque es por culpa mía, dice, porque yo lo estoy desobedeciendo a Dios. No estoy haciendo lo que Dios me mandó. Escuché que Él me mandó por un lado y yo me vine para acá con ustedes. ¡Qué belleza! Le dije, para traernos esa desgracia. Porque sé que por culpa mía se les ha sobrevenido esta tempestad. Por culpa de quien se ha levantado esa tempestad en su casa, en su grupo, en su comida, en su comunidad, en su empresa. ¿Quién levantó esa tempestad? Pues por más que los marineros se esforzaban remando por alcanzar la tierra, no podían, nadie iba de para atrás. Y el mar se ponía más bravo. Entonces invocaron a Yahvé y le dijeron, oh Yahvé, no nos hagas perecer a todos por causa de este hombre, el que va desobedeciendo es él, no nosotros. Ni nos consideres culpables de su muerte, ya que tú, Yahvé, has obrado todo según tú lo que sabes. Luego llevando a Jonás, lo tiraron al mar y el mar se calmó. Solución. Voy a terminar con esta parte aquí porque lo siguiente. Esto es muy real, muy verídico y muy actual. La desobediencia nos trae desastres. Cuando uno empieza a desobedecer en la casa, uno se da cuenta. O cuando uno empieza a hacer cosas que usted no sabe, usted se da cuenta, ¿sabe por qué? Por lo que ocurre en la casa. Porque usted piensa que hay algo que no está bien.
empiezan problemas, empiezan choque, empiezan enfrentamientos, empiezan quejas, empiezan y pero eso antes no era así. ¿Qué está pasando algo? Se acaba la paz. Cuando la esposa empieza a pelear, el esposo se vuelve peleón y se empieza a quejón, reguejón, todo lo que termine en uno. Entonces, la esposa se pone pilas. Dice, deberían haber otras cosas, porque antes no era así. El grupo de oración se empezó a caer, puede ser que se pudiera antes de otra cosa. La comunidad se está transformando, puede ser que o el animador o algunos anden en otra cosa. Porque antes este desastre no lo teníamos. Etcétera, etcétera. El problema es que aquí no tenemos el mar para tirarlo. Bueno, entonces, yo quiero terminar, ya voy terminando, yo sé que ya me alargué mucho, perdónenme, voy a terminar con lo siguiente. No, pero muy bueno, Pablo. No, tranquilo. Yo voy a terminar, voy a recortar un pedazo porque sé razones de tiempo y ustedes están cansados. ¿Ah, No, Bueno. no recorte, hermano. Continúe. Entonces me dice, yo quiero leer una cosita que tengo aquí, que es muy importante. Que esto no se contempla de manera inmediata. O sea, con una espiritualidad superficial, una espiritualidad en la orilla, no se alcanza. Esto lo pueden contemplar. Por eso yo se lo leo a ustedes, porque yo sé que ustedes son gente que lo pueden entender porque es un lenguaje un poquito más profundo. Pero miren esta reflexión cortita. Dice así. Esto es con relación a una lectura, a una cita bíblica de Éxodo 20, 25. Pero miren este Éxodo. Éxodo 20, 25. Sí, lo voy a leer. Si me construyes un altar de piedras, no utilices piedras labradas, porque las herramientas con que labran la piedra la hacen indignas de un altar. ¿Lo repito? Sí. Si me construyes un altar de piedras, eso está en Éxodo, no utilices piedras labradas, porque las herramientas con las que labras la piedra la hacen indignas de un altar. Miren, no sé, por ejemplo, perdón, no de música, no, o sea, yo hablo en línea general, a veces uno habla y se ocurre que creo que le o sea, de niños, no me entiendo. Pero miren, por ejemplo, usted agarra una canción para ofrecerse al Señor y agarra la música de una ranchera que pone en un botiquín. Dice, la piedra, dice, las herramientas con las que tú labras la piedra hacen indigno el altar, hacen indigno ese canto, hacen indigno esa alabanza. Pero miren lo que dice aquí: mi altar, que es hermoso que lo ven, fue erigido, o levantado, construido con piedras sin labrar, porque no quiero que ninguna obra humana altere lo que es santo. No deseo que tu sabiduría o tus esfuerzos intenten mejorar lo que mi Padre ya ha hecho perfecto. Amén. No deseo que tu sabiduría o tus esfuerzos intenten mejorar lo que mi Padre ya ha hecho perfecto. Dios reclama su santidad. Cada vez que tú tratas de detallar la verdad con herramientas humanas, con doctrinas adaptadas, argumentos lógicos o buenas intenciones, lo único que haces es
desfigurar lo que es puro. Desfigurar lo que es puro. Yo terminé la obra en la cruz. Consumado es. Todo fue terminado. No hay que añadir más nada. Yo lo hice. Todo lo pagué. Todo. No hay que agregar nada. Porque yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin, el primero y el posterior. El que abre puertas y nadie cierra. El que cierra puertas y nadie abre. Soy eso. ¿Por qué entonces te afanas en agregar algo más? ¿Por qué quieres que tu esfuerzo, tus emociones o tus buenas obras sean parte del sacrificio? ¿Por qué? No es tu obra, es mi obra, es la mía. No es tu preparación, no es tu humildad, no son tus lágrimas las que te justifican. Soy yo, solo yo te justifico. Yo soy suficiente. Yo soy el único fundamento, el único camino, la única expiación. No te jactes de tus talentos ni confíes en tu comprensión. No ajustes mis palabras a tu entendimiento ni a tus acomodos, ni acomodes mi verdad a tu comodidad. La piedra no necesita ser palabrada, la palabra no necesita ser adornada. Ven con un corazón desnudo, quebrantado y sincero a mí. Regocíjate en que lo eterno no lleva sello humano. Mi evangelio es sencillo pero poderoso. Mi evangelio es sencillo pero poderoso. Es para el que se rinde. Apóyate en mí, solo en mí, cree en mí, no en ti. Y así hallarás descanso para tu alma. Gloria a Dios. Termino con esto. Voy a terminar porque yo sé que denme 5 minutos y les prometo que en 20 termino. No, sí va a terminar ya. Escúcheme. Nosotros necesitamos abrirle las puertas al Espíritu Santo. Nosotros necesitamos gente llena de fuego. Y esa gente llena de fuego no la vamos a lograr haciendo retiros bonitos, ni convivencias bonitas, ni haciendo jueguitos, ni dinámicas, que a veces hasta ayudan. Es proclamando el Evangelio, llamando a la conversión, para que nazcan de nuevo, porque solo naciendo de nuevo podemos entrar en el reino de Dios. Amén. El deseo grande de Jesús es vayan, y el mandato misionero es vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Enséñenles a cumplir lo que yo les enseñé a ustedes, no es otra cosa. No le enseñen lo suyo, no tallen la palabra, no la inventen, no la adornen. Es mi mensaje, es mi palabra, no la tuya. No es otra palabra, dice Romanos 1:16 que la palabra de Dios, la palabra del Evangelio es el poder de Dios para la salvación de los hombres. Señor, ¿qué tenemos? Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Convertirnos, arrepentirnos. No traer aquí o allá, entender, darle la fortuna. Es para decirle, Dios te ama, tú eres pecador, necesitas arrepentirte. La vida eterna es Cristo. Porque el que tiene a Cristo tiene vida eterna. No es otro. Los grupos de oración son para enseñar a la gente a que ore y a darle vida. No para dictar cursos de postura ni nada de eso. Ni para hablar de política. Y para suplantar muchas veces la palabra. ¿Qué revisan eso? Yo le decía a un hermano, qué bueno sería que se revisaran, se hicieran conferencias o retiros para los animadores de grupo de oración. Eso hay que
están dando los grupos de oración, ni sabemos. ¿Qué se está haciendo en un grupo de oración? Ni sabemos. ¿Qué está pasando con las comunidades? Hay comunidades que están hay comunidades que lamentablemente no hay que decirlo, están en los puros palos. Las obras de Dios son para que produzcan frutos en abundancia, no para que se mueran. Porque fue expuesto para que den frutos. Dice que mi Padre encuentra su gloria en esto, que ustedes produzcan frutos en amor. La misión es llevar a Cristo, llevar a los Señor nació. Dice, vayan y preséntenme al pueblo. Vayan y díganle al pueblo que yo morí por ellos, que no saben que yo morí por ellos. Díganle a mi pueblo que yo los amo con amor eterno y que yo no los abandono nunca. Díganselo que no lo saben. Díganle que yo soy la luz. Díganle que yo soy el camino, que yo soy la verdad, que quiero abrazarlos, que son las ovejas que quiero encorrar. Díganse ustedes, esa es la misión. Yo quiero abrazar a mi pueblo. Yo quiero abrazar a mi pueblo. Díganles que yo soy el buen pastor, que no soy el ladrón. Yo quiero salvar su vida. Mi pueblo no perece por falta de conocimiento y del amor de Dios. Eso es la tarea de nosotros en los grupos, en las comunidades, en las misiones, en los retiros. Para que el lobo huya, para que el depredador huya. Eso es lo que el Señor está diciendo. Díganle a mi pueblo que morí por ellos en la cruz. Vayan, ya que me conozcan, que me amen y me sigan. Él es el culpable. No nos quedemos nosotros con esa verdad guardada, porque el Evangelio es una lámpara, es un cirio que no se debe colocar debajo de ese ring, hay que colocarlo en la parte alta para que ilumine a todos. La palabra de Dios tiene que ser propagada. Necesitamos invitar a la Virgen María. Cierro con este numeral de la Virgen. Como quieran, no sé si lo digan esto, para que vean ustedes lo importante que es la palabra, para la renovación, para nosotros. Y termino con esto. Esto es de Aparecida. Refiriéndose a la Santísima Virgen María. Ella, que conservaba todos estos recuerdos y los meditaba en su corazón, ella nos enseña el primado, la importancia de la escucha de la palabra en la vida del discípulo misionero. Ella nos enseña la importancia de la escucha de la palabra. El Magnificat está enteramente tejido por los hilos de la Sagrada Escritura. Los hilos tomados de la palabra de Dios. Así se revela que en ella la palabra de Dios se encuentra de verdad en su casa, de donde sale y entra con naturalidad. Ella habla y piensa con la palabra de Dios. La palabra de Dios se hace su palabra y su palabra nace de la palabra de Dios. Además, así se revela que sus pensamientos están en sintonía con los pensamientos de Dios, que su querer es un querer junto al querer de Dios. Palabra de la Iglesia. Amén. 271 de Aparecida. 71. El documento de Aparecida. Aquí hay una cosita que yo traje, pero yo no alcanza. Es lo que se me quedó. Voy a ver si los tengo aquí.
Federico. No, eso ya lo vamos a marcar, porque ya, pero creo que está aquí, sí, ¿no? Ya lo vieron. Bueno, lo iba a repartir, pero no sé qué se me hizo. Lamentablemente. Bueno, lástima que no lo tenga aquí, no sé qué se me hizo, santo Dios. No, son varios, son un poco. Dame un minutito, un minutito nada más. Nada más. Se me ha quedado algo que quería darles, compartirlo con ustedes, pero no sé qué pasó. No sé qué pasó. Una última buscada, pero no está aquí. No está aquí. No está aquí. Definitivamente se me... Sí, bueno, total que aquí está por